trasplante, pero mi idea también, además de darles las indicaciones, es contarles un poco de qué va todo el trasplante. Parecen ruidos, pero justo estoy en el hospital y hay gente dando vueltas. De qué va el trasplante, cómo es la lista y varias cosas como para que además tengan una idea general de lo que es el trasplante, además de las indicaciones que tiene. Entonces, el trasplante hepático se indica en enfermedades hepáticas y son agudas o crónicas y que tienen que ser severas e irreversibles, que no hay tratamiento alternativo y que no hay contraindicaciones para hacer el procedimiento, que ya lo vamos a charlar. El objetivo del trasplante es prolongar la sobrevida y mejorar la calidad de vida. Es medio cambiar el motor, le decimos nosotros, pero realmente cuando no funciona no hay pieza o sea, no hay tratamientos más que sintomáticos y lo que resuelve las cosas realmente es cambiar el órgano directamente. Dos palabras, pues esto siempre es medio aburrido, pero más o menos para que sepan que desde el 88 existe el trasplante en la Argentina, no es tanto tiempo para lo que es la medicina y sigue en constante avance todo el tiempo. Desde el 90 existe el INCUCAI, que es el centro único y coordinador de ablación y trasplante, y realmente es uno de los ejemplos que tenemos de transparencia, ya que cuando los pacientes están en lista, ellos también tienen acceso a la lista de espera y pueden ver ciertas cosas de los movimientos de cada uno, obviamente individual y personal, pero bueno, está bastante bien manejado. Dentro de las indicaciones de trasplante vamos a hablarlo de la siguiente forma. Vamos a hablar sobre enfermedades que generan situaciones clínicas que estas hacen que tengamos que pensar en trasplante, ¿sí? Me van cortando, me van preguntando si algo les surge, o si hay algo que todavía no vieron y no se entiende. Las enfermedades que vamos a ver que son indicación de trasplante son la cirrosis, la falla hepática fulminante, los tumores, son varios tumores, y trastornos metabólicos. Las situaciones que pueden generar cualquiera de estas cuatro, que son las que tenemos que detectar para decir, che, necesita trasplante, es disminución de la sobrevida, deterioro de la calidad de vida, progresión de una enfermedad, que incluso progresión que puede significar que no tenga opción de trasplante y compromiso de otros órganos. Entonces, la falla hepática fulminante, la falla hepática aguda o hepatitis fulminante, lo más importante que tiene es que reduce la sobrevida, tiene una mortalidad altísima. Entonces, esto ya lo vieron, creo, pero si no me dicen, es una hepatitis, es un síndrome clínico y bioquímico que implica aumento de transaminasas, inflamación del hígado. Le decimos que es grave cuando se suma coagulopatía, es decir, cuando hay un RIM mayor a 1,5, un factor 5 menor a 50, y si esto ya agrega encefalopatía, ahí se llama hepatitis fulminante y este es el cuadro más grave y tiene una mortalidad muy, muy alta. Esto se puede dar en horas, días, semanas, meses, está la subfulminante, la subaguda, la aguda y demás, pero lo más importante de todo esto es que en la hepatitis aguda grave, cuando aparece la coagulopatía, es cuando uno tiene que pensar en contactarse con un centro de trasplante. Las medidas iniciales cuando tenemos una hepatitis aguda grave se hacen todas juntas, simultáneamente. Hay que, siempre que hay una hepatitis aguda grave, buscar signos de encefalopatía, mientras contactamos un centro de trasplante, descartamos, buscamos etiología para ver si hay tratamiento, por ejemplo en autoinmunidad, en hepatitis B, y descartamos cirrosis, alcohol, infiltración. Todo esto en general se hace bastante junto por la mortalidad grande que tiene, y obviamente las causas son un montón, que bueno, no es el objetivo de esta charla en particular. En Argentina, este es un trabajo del 2019 donde estas son las etiologías que se manejan en Argentina más frecuentes. Estos son datos del INCUCAI, donde la indeterminada es la más frecuente. El 30% de las hepatitis fulminantes no sabemos por qué se dan, muchas veces puede ser por drogas tóxicos y muchas veces quedan indeterminadas, como en estos casos, y es la primera causa. Dentro de las otras enfermedades tenemos cirrosis, que la cirrosis lo que genera es disminución de la sobrevida, deterioro de la calidad de vida y progresión a condiciones irreversibles en otras plantas. Es decir, puede llegar un momento en que la cirrosis está tan descompensada que no podemos trasplantar a ese paciente porque es demasiado grave hacerlo y puede causarle la muerte. Entonces, cuando tenemos cirrosis compensada, tenemos buena sobrevida, no hay síntomas, pero cuando aparece una descompensación, ahí es cuando la sobrevida al año es del 50% y según cada descompensación que tenga disminuye más.
Entonces lo convierte en una corta evolución, pobre sobrevida y curso sintomático, y ahí es cuando hay que pensar en trasplante. Los indicadores independientes de trasplante son: paciente que tiene ascitis refractaria, necesitan trasplante; síndrome patorrenal, tiene una mortalidad altísima, necesita trasplante; encefalopatía portosistémica, además de que el deterioro de la calidad de vida que significa, también disminuye la sobrevida. Las infecciones bacterianas, esto cada vez está más discutido en cuanto a que sea un indicador independiente, pero tienen una predisposición a tenerlas. Síndrome hepatopulmonar y hemorragia varicial. Entonces, más o menos el trasplante tiene una sobrevida similar a la cirrosis compensada. 90% al año, el 80% a los 5 años. Muy buena sobrevida para un procedimiento así. Y si uno tiene un síndrome patorrenal, PV, ascitis refractaria o no refractaria, la sobrevida es bajísima en el tiempo. Entonces acá un poquito es para ver la importancia que tiene y el cambio que genera en la sobrevida de los pacientes. En relación al deterioro de la calidad de vida, ya habíamos dicho que disminuía la sobrevida, que es lo que acabamos de ver primero. El deterioro de la calidad de vida se da en varios casos. En uno es la encefalopatía. Hay pacientes que solo tienen encefalopatía, pero que puede ser invalidante y necesitan trasplante porque tienen realmente una vida muy complicada, a veces no pueden ni siquiera comer solos por los temblores que tienen. La ascitis, que claramente deteriora la calidad de vida de los pacientes. Las colangitis, pacientes que tienen cirrosis, tienen colangitis esclerosantes, tienen colangitis de repetición, pueden terminar en sepsis, terapia y demás. Así que a veces solo las colangitis de repetición son la indicación de trasplante y no hace falta que tenga otra cosa. Y lo mismo pasa con el prurito. El prurito en la CBP a veces es refractario, se hacen todos los tratamientos, hasta pueden necesitar plasmaféresis, que tiene un costo muy alto, y a veces la indicación de trasplante puede ser solo el prurito del paciente, o de la paciente, es más frecuente en mujeres. Y después, otro de los criterios de trasplante que puede llegar a condiciones de no trasplante, además de una cirrosis muy descompensada y frágil y demás, es el hepatocarcinoma. En trasplante usamos los criterios de Milán como candidatos ideales. O sea, el hepatocarcinoma tiene una carga tumoral, cualquier paciente tiene una carga tumoral. Los criterios de Milán son cuando el paciente tiene un nódulo menor a 5 o hasta 3 nódulos menores a 3. Cuando el paciente tiene estas características de hepatocarcinoma, no tiene compromiso en los vasos del tumor y no tiene metástasis, el INCUCAI nos otorga puntos suplementarios como una vía de excepción reglamentada para poder acceder al trasplante con mayor facilidad, porque se sabe que tienen una muy buena sobrevida si se trasplantan dentro de estos criterios. ¿Qué pasa? Igual existen otros criterios que aceptan más carga tumoral, que la única diferencia que tienen es que no se les otorga esos puntos suplementarios, que ya vamos a ver cómo es la lista que está ordenada por puntos, les da unos puntos extra en el Milán, pero yo sé que si tengo un paciente con 6 centímetros, un nódulo de 6 centímetros o 4 nódulos chiquitos, y entra en alguno de estos otros criterios, que no lo vamos a detallar porque no viene en el caso, sé que va a tener buena sobrevida y lo puedo trasplantar igual. Lo único que no voy a es acceder a estos puntos suplementarios que me dan los criterios de Milán, que se usan en casi todo el mundo para esta situación. De dar puntos suplementarios. Después que veamos la lista, por ahí lo entienden un poco más, y si no me preguntan. Y díganme si voy muy rápido. Esto ya lo deben haber visto. Sí. Entonces, con estos criterios de Milán, si entran estos, tendría como más prioridad. Exactamente, exactamente. Les da más prioridad porque también hay muchos estudios. Lo que pasa con los pacientes con cáncer, con hepatocarcinoma, es que en general tienen cirrosis compensada y se mueren de cáncer, se mueren por progresión. Entonces, al usar por lo menos estos criterios, hace que ese grupo de pacientes no muera en lista de espera y no progrese. Entonces le da prioridad porque en general no tienen puntaje propio, no tienen MEL propio como para poder posicionarse en la lista. Que en general son pacientes con cirrosis compensada que terminan haciendo un nódulo. Ahora, si el paciente tiene un poco... Sí. Sí, disculpe. Diga. No, justo le iba a preguntar que esos puntos extra que se le suman es al MEL. Exactamente, se le da un MEL ficticio, básicamente.
se le da un MEL de 22 más un punto cada 3 meses. Que ahora lo vemos bien en la parte de la lista y les voy a mostrar cómo vemos la lista en el INCUCAI directamente. Bueno, y como ya deben haber visto, el hepatocarcinoma no necesita biopsia, es una de las de los pocos tumores que en un paciente con cirrosis o con hepatitis B, que son muy pro-oncogénicos, digamos, son enfermedades que dan cáncer, en la tomografía de resonancia dinámicas con contraste tenemos este comportamiento que se describe en LIRADS, como el BRADS de mama, el LIRADS de liver, y vemos y diagnosticamos hepatocarcinoma por imágenes solamente, pero un paciente con cirrosis, si usted tiene un paciente sin cirrosis que tiene un tumor, no pueden diagnosticar un hepatocarcinoma, ¿sí? Porque también tienen en cuenta la predisposición de ese paciente para hacerlo. Entonces tiene el realce clásico en la fase portal, este es un típico que lava, se oscurece un poquito en la fase arterial realce, en la portal lava y se genera una cápsula. Este es un paciente trasplantado a los 3 meses por hepatocarcinoma, que tenía una cirrosis compensada y realmente tiene una evolución muy buena y muy rápida una vez trasplantado. Después, trastornos metabólicos son trastornos que comprometen la función de otros órganos. La amiloidosis, la hiperoxaluria y la hiperlipidemia afectan diferentes órganos y el origen de esa enfermedad está en el hígado. Entonces podemos trasplantar el hígado antes de que haya condiciones irreversibles, por supuesto, y ahí evita que siga produciendo estas patologías y siga generando daño en otro órgano. Entonces es otra indicación que por ahí es más rara, pero es importante. Y después otras que son misceláneas, que deterioran la calidad de vida, es la poliquistosis hepática, esta es una paciente nuestra, donde tienen un volumen en el abdomen que es impresionante, que les genera desnutrición, no pueden comer, tienen todo apretado, pueden generar algo de ascitis, de varices, pero nunca hacen insuficiencia hepática porque sus hepatocitos, su tejido hepático en el medio de esos quistes funciona perfecto. Entonces, este es otro ejemplo donde uno a veces pide excepción y pide más MEL ficticio, pues son pacientes que nunca hacen coagulopatía ni alteran demasiado su síntesis, simplemente es pura calidad de vida. Y otros tumores que se trasplantan son las metástasis de carcinoide. Steve Jobs, el de Apple, fue trasplantado por metástasis carcinoide, él muere con trasplantado de hígado, posterior al trasplante, pero ya era muy avanzado el cáncer. Es una indicación discutida, pero se hace y ha tenido buenos resultados. La adenomatosis múltiple, cuando hay múltiples adenomas grandes que tienen indicación de cirugía, pero no te da la masa hepática para poder ir resecando todos, se hace trasplante porque tienen mucho potencial para malignizarse. Y el hemangioma epitelioide es un tumor con una malignidad intermedia que es invasivo localmente y que cuando es muy grande también no se puede resecar y se trasplanta. Pacientes con HIV, incluso ahora depende, cada vez se puede trasplantar con menos CD4, idealmente carga viral negativa. La hipertensión portopulmonar es otra complicación que tiene la cirrosis y que si es leve se puede trasplantar. Trasplantes combinados, trasplante hepatorenal, hepatointestinal, y se trasplantan neonatos y pacientes añosos, la edad cada vez es menos limitante en cuanto a hacer trasplante o no tenemos un límite muy fijo de edad, así que estas son otras cosas que tenemos en cuenta en el trasplante. Ahora, una vez que el paciente, ahora es un poquito más dinámico porque es un poco más de cómo es la historia con los pacientes cuando se van a trasplantar. Cuando un paciente es derivado para que lo evaluemos para pretrasplante, lo que hacemos en los centros de trasplante es organizar una internación y hacerle un montón de estudios. ¿Para qué? Para saber si realmente necesita el trasplante, si no hay tratamientos alternativos y la idoneidad del paciente como candidato a trasplante. Esto es importante porque además no sobran los órganos en la Argentina, de hecho hay más de 1.300 pacientes en lista de espera y pre-pandemia se trasplantaban alrededor de 400 trasplantes hepáticos por año, con lo cual quedan un montón de pacientes en lista y se mueren un montón de pacientes en lista. Entonces hay que seleccionar a los candidatos porque hay que tener un equilibrio entre en que lo que se trasplante tenga posibilidades de buenos resultados.
Así que si hay tratamientos alternativos, se intenta esperar. Entonces, establecemos bien la etiología si no está clara, la gravedad de la enfermedad hepática, comorbilidades que tenga el paciente, el estado nutricional, cada vez se pone más importante esto del estado nutricional y la fragilidad en los pacientes con cirrosis, y evaluación respiratoria, cardiovascular, renal, psicosocial, infectología y demás, como para, en ateneos multidisciplinarios, definimos qué hay que hacer con cada paciente. ¿Quién no se trasplanta? Alcoholismo, drogadicción activa. Esto les pongo relativa y principalmente es por el alcohol, porque en la hepatitis alcohólica existen criterios de trasplante de salvataje en casos muy seleccionados y en pacientes muy seleccionados y les va muy bien. Trastornos psiquiátricos severos es difícil porque tiene que haber una adherencia importante. Tumores hepáticos malignos con diseminación extrahepática, hipertensión pulmonar severa, enfermedades irreversibles de otros órganos que no se puedan trasplantar, falta de contención social y familiar es muy importante, y bueno, obviamente fallo multiorgánico o un cuadro muy grave no tolera un trasplante. Y hoy se trasplantan los pacientes HIV, obesos, mayores de 70 años, pacientes. Ahora se habla más de una edad biológica más que cronológica, o sea, el paciente tiene 73 años y está muy bien y es súper activo y no tiene comorbilidades, se puede trasplantar, más o menos 73, 74 es medio un límite hoy en día. Trombosis portal recontra, hepatitis alcohólica es lo que les decía, ya no es una contraindicación absoluta para nada. Malignidad extrahepática, a veces hay tumores, por ejemplo un tumor renal, hay tumores que hasta se pueden resecar en el momento del trasplante, otros que son totalmente prohibitivos como mama y pulmón, por ejemplo, comorbilidades tratables. Y la abstinencia, en el alcohol la abstinencia menor a 6 meses ya no existe más. Si el paciente tiene una abstinencia de 2 meses y tiene una buena contención y es un paciente que trabaja, que no tiene problemas de adicción importantes, se trata con un equipo multidisciplinario y se trasplantan y les va muy bien también. La lista de espera. En la lista de espera, una vez que el paciente se evaluó, es buen candidato y definimos que tiene que entrar en la lista, existen 2 categorías, emergencia y MEL. Ahora se usa el MEL sodio en todo el mundo, no el MEL simple, sino que se le agrega el sodio al RIN, la bilirrubina y la creatinina. Tenemos categoría de emergencia. La categoría de emergencia es donde va la falla hepática fulminante y donde van 3 situaciones excepcionales del post-trasplante, que es el fallo primario del injerto, se trasplanta un órgano que no funciona, eso necesita un trasplante a la brevedad. Una trombosis de la arteria hepática o trombosis portal en la primera semana post-trasplante se reingresa en lista como emergencia. Y casos excepcionales que se llama small for size, que es cuando uno trasplanta una parte del hígado, se puede trasplantar split, le decimos, son órganos partidos. Eso se trasplanta también y se puede ir a emergencia según las complicaciones y el tiempo post-trasplante. Todo el resto, absolutamente todas las indicaciones que vimos que no sean esas, van por MEL. Y se dividen en grupos sanguíneos. La única compatibilidad que usamos en hígado es el grupo, no usamos cross-match como renal o cardíaco. El trasplante hepático es solo por isogrupo y heterogrupo compatible. Y sí se tiene en cuenta la masa hepática mínima que necesita un paciente en los casos de órgano partido, pues muchas veces un órgano cadavérico puede ir un pedacito a un pediátrico y el resto a un adulto, o puede ser un donante vivo. Entonces tenemos que tener en cuenta la masa hepática que va a recibir ese paciente y el espacio abdominal. Si tengo una paciente que mide 1,50 m y pesa 50 kilos y tengo un donante de 1,90 m y 150 kilos, no le va a entrar el hígado directamente. Entonces a veces se tienen que rechazar por antropometría. Y Doctora, órganos, sí. ¿Por qué no se hace el cross-match? Porque no, el hígado tiene una ventaja de inmunidad que no, el hígado tiene más antígenos propios que no genera tantos anticuerpos. Existen excepcionalmente rechazos mediados por anticuerpos, pero por el sistema inmune que tiene el hígado y tiene muchas células de defensa en el hígado propio, digamos, hace que solamente por grupo se pueda trasplantar y no necesitemos ver
antígenos y anticuerpos y hacer como este crossmatch que hacen los renales. Si bien se está viendo que en algunos cuadros raros que hacen los trasplantados hepáticos puede ser que el HLA tenga algo que genere ciertos rechazos como los de riñón, tiene tanta inmunidad propia que no genera anticuerpos, digamos. No sé si se entiende, pero es porque los HLA no reaccionan ahí. La histocompatibilidad nuestra. Entonces y de hecho, por ejemplo, si uno trasplanta un hígado y un riñón del mismo donante, hace que no se hace el crossmatch, o sea, lo terminan haciendo después, pero solamente con los pacientes con trasplante hepato-renal, no rechazan casi nunca como lo hace un renal solo. Y nosotros decidimos el hepato-renal por el grupo sanguíneo y va para el mismo paciente, no hacemos el crossmatch, lo hacen después los chicos de riñón, los chicos de renal, y se fijan si por ahí necesita un poco más de inmunosupresión en algún momento, pero genera como una protección inmunitaria, digamos, porque al ser del mismo donante y compartir los antígenos del mismo donante, hace que se generen menos anticuerpos contra esos órganos. O sea, habría menos rechazo cuando se hace un trasplante hepatorrenal que si por un trasplante renal únicamente. En el hepatorrenal hay menos rechazos que en el renal solo de riñón. El hígado rechaza poco y no le disminuye la sobrevida al injerto el rechazo, a diferencia de los otros órganos que el rechazo suele generar disminución de la sobrevida del injerto. En el hígado no pasa eso tampoco. Es el trasplante más simple y de hecho el que menos complicaciones trae en ese sentido inmunitario, digamos, por decirlo de alguna manera. No sé si es correcta la palabra, pero es como el más simple de hacer en cuanto a compatibilidad y evolución también. Y hay receptores que tienen trasplante de hace 20 años y siguen funcionando bien, así que tienen una gran sobrevida los pacientes. Muy bien, gracias. Doctora, Sí. Una pregunta. En el caso de que haya en la anterior diapositiva que decía como incompatibilidad, o sea, acá, relación tamaño donante-receptor, no se puede trasplantar un pedacito del hígado y listo. Sí, se puede, pero en general es muy difícil. Los órganos trasplantados, los partidos, tienen que ser partidos según la anatomía. Y el problema que tienen los partidos es que se genera alteraciones en la vía biliar, porque siempre en algún punto se termina lesionando alguna parte de la vía biliar, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hace un split, que un pedacito va a un pediátrico, que sería el ejemplo más común que se hace, y va el split al adulto. Esa partición puede generar lesiones en vasos y lesiones en vía biliar, y eso puede traer problemas post-trasplante. Entonces, en general, directamente, y otra de las cosas que tiene es que lleva mucho tiempo partir un órgano, entonces son órganos con más isquemia, fría se llama, y aparte, la partición tiene que ser hecha con mucha delicadeza y demás, y no en general directamente los órganos enteros se respetan enteros porque tienen mucha mejor evolución y no se parten para un paciente, porque si tenés un paciente muy grave va a recibir muchos ofrecimientos. Entonces, entre gravedad y hacer algo que puede traerle complicaciones y que le vas a aumentar la isquemia y que puede correr un poco más de riesgo de ese órgano, no se parten para que entre, digamos, sino que directamente se espera otro. ¿Se entiende? O sea que el donante ideal es, o sea, cadavérico, no. El donante ideal es cadavérico completo. Ese es el donante ideal, lejos. Sí, ok, está bien. ¿Se llama split entonces, lo de partir el Exacto, exactamente. Se llama split. Tenemos los órganos cadavéricos, es lo ideal que reciba un paciente.
son ideales o marginales. El ideal es el órgano que viene de un paciente joven, sano, sin grasa. Y el marginal se empiezan a usar para aumentar el pool de donantes, porque tenemos esta brecha entre la cantidad de pacientes en lista con la cantidad de trasplantes que existen. Se empiezan a usar órganos más marginales, que son más añosos, con algo de hígado graso, que tienen más partidos, el entero, parcial, esa bipartición o reducido son técnicas más raras, pero el partido hace que el órgano se convierta en marginal, porque en general la partición hace que el segmento 4, específicamente, quede como aislado de la vía biliar, porque la tienen que cortar, depende de la anatomía, pero en general el segmento 4 es el que más sufre, y termina siendo como una pequeña cirrosis biliar secundaria, pues se queda sin vía biliar, o se necrosa. Y eso puede traer desde infecciones del paciente hasta en general tener problemas en la vía biliar, que son complicaciones frecuentes en el trasplantado. Entonces, ser partido lo convierte en marginal también al órgano, pero se pueden usar porque eso aumenta. De hecho, tenemos donantes, y las ideales para un partido son las receptoras o los receptores que son chiquitos de tamaño, que no tienen mucha hipertensión portal, o sea, no tienen ascitis refractaria y esas cosas, pero también tiene que ir una parte un pediátrico, en general en el Garrahan o en los hospitales pediátricos se parten, y ya vienen, son órganos que vienen con mucha isquemia y partidos, eso hace que obviamente puedan tener más problemas. Y después está convencional, hígado por hígado. Dominó se llama al trasplante que se hace, por ejemplo, en una amiloidosis portuguesa familiar. Ese hígado que genera la enfermedad en más de 10 años, se puede volver a poner aún, porque el hígado funciona bien, el problema es que sintetiza proteína amiloide. Entonces, ese órgano se puede poner en un receptor añoso, por ejemplo. Entonces, a ese paciente de 70 años que tiene la amiloidosis, lo trasplanto con un órgano y ese órgano, o 50 años que sea, y ese órgano de la amiloidosis se lo pongo a un paciente que sé que no va a tener una sobrevida de 20 años, que es un paciente que está muy enfermo y que es grande, y que le pongo ese órgano y le va a funcionar perfecto y no le va a generar la enfermedad. Entonces el dominó se hace en ese tipo de casos. En amiloidosis lo uso para otro paciente. Entonces hacen 2 trasplantes en un solo operativo. Y el reuse, que eso nunca lo vi, es cuando apenas, o sea, por alguna otra complicación, hace una CVA, hace otra cosa el paciente y tiene muerte cerebral recién trasplantado, uso ese hígado para otro paciente. Pero bueno, son condiciones difíciles de llegar, ¿no? Y después existe el donante vivo, que el donante vivo siempre es parcial, obviamente, porque saca un pedazo de hígado a alguien vivo. Puede ser relacionado o no, la ley argentina pide que sea relacionado, que sea familiar, y si no es familiar, tiene que haber un juez que autorice la donación, porque tiene que ser algo donde no haya plata de por medio. Entonces, si no es relacionado, tiene que haber una autorización judicial. Existen, es muy difícil hacer el donante vivo porque tiene que tener una anatomía perfecta ese paciente, y todo se hace pensando en el donante, que es la persona en general más joven, suelen ser de hijos a padres, tiene que ser sano, tiene que ser joven y corre riesgos, porque por supuesto es una cirugía grande y existen 2 o 3 donantes vivos que han muerto en la historia del trasplante en el mundo, con lo cual, como el receptor ya está enfermo y corre riesgo, el donante se cuida completamente, pero es una cirugía grande y siempre que se pone un órgano partido tiene más posibilidades de hacer patología biliar, a pesar de que en el donante vivo no tenés isquemia porque se hacen en simultáneo. O sea, ahí en un quirófano está el donante, en el otro quirófano el receptor, y el hígado pasa de una habitación, de un quirófano al otro. Pero el donante vivo se hace el paciente tampoco tiene que tener mucha hipertensión portal y varias características, y es súper seleccionado, y se hacen pacientes que van a demorar mucho en la lista de espera y no va a recibir un cadavérico. Ahí me pregunto por el vivo, si no, cadavérico siempre se define. Y esto es lo que vemos en el INCUCAI. La lista de espera que nosotros vemos es esta, donde, por ejemplo, en la lista de espera hepática, de hace un par de días que estuve mirando esta clase para armarla y demás,
vemos el grupo, vemos la edad, en qué lista de espera está, hay una emergencia, esto es de hace un par de días, y el resto son puntajes de MEL. No te dice el hospital, o sea, esta es una pantalla donde vemos todos los centros de trasplante, donde podés ver, podés reconocer a tu paciente por la edad, el grupo, o la vigencia, la actualización, pero no tenés más datos que estos. Y así es como vemos la lista de espera. Todos los pacientes ingresan en lista, inclusive los donantes vivos, porque ese hígado puede fallar y necesitar una emergencia por fallo primario del injerto. Entonces, está todo inscrito en el INCUCAI. Es una lista única y nacional, no existe otra donde uno pueda inscribir un paciente. Entonces, para resumirles un poco cómo funciona la lista, tenemos la emergencia, que es la falla hepática fulminante y estas situaciones post-trasplante, son absoluta prioridad y necesitan el trasplante en horas o días. Los pacientes que tienen cirrosis descompensada, que usamos el MEL sodio, si tienen MEL sodio altos, se van a trasplantar en días, semanas o poquitos meses. Ahora en pandemia se está prolongando un poco más. Y un MEL sodio intermedio bajo demoran meses o años. Entonces, ¿qué tengo como opción? Como tanto los pacientes HCC como con otra condición, recibir puntos suplementarios a partir de vías de excepción. Las vías de excepción reglamentadas son hepatocarcinoma, amiloidosis y síndrome hepatopulmonar. Esas tres yo las compruebo, las mando y me dan los puntos que están especificados, 22 más un punto cada 3 meses, 20 y 19 puntos. Son los que ya están legalizados así. Después, si yo tengo un paciente con ascitis refractaria y que necesita el trasplante, y yo sé que ese paciente se va a morir, y no tiene MEL propio, no tiene un MEL alto para trasplantarse, que en la Argentina es más de 25 puntos, hago una carta con toda la documentación necesaria y digo, mi paciente se punza semanalmente, tuvo PBE, tiene tales complicaciones, esto se manda, todas las vías de excepción, inclusive las reglamentadas, van a 3 expertos anónimos, los expertos y anónima la carta completamente, no tiene ni un símbolo del hospital, y los 3 expertos evalúan esa carta con la documentación, las epicrisis, lo que sea necesario, y deciden si me dan los puntos. Yo pido lo que quiero, o sea, cada uno dice, bueno, mi paciente, como tiene una mortalidad altísima, pido 30 puntos de MEL, y uno me puede dar 28, se hace un promedio, 27, 26, pero o pueden estar de acuerdo o no, pero eso se hace, o sea, nosotros recibimos vías de excepción, y nuestras vías van a expertos de otros centros de trasplante, y así se decide si te dan puntos extra o no, ¿sí? Sí, así funciona la lista en la Argentina. El MEL, y esto es un poco por lo de estas vías de excepción que se hacen, se vio en un trabajo de hace muchos años que a partir de 15 de MEL es cuando la sobrevida con trasplante es mejor que sin trasplante. Pero ¿qué pasa? Tenemos pacientes con MEL muy bajitos que tienen estas patologías, a veces están súper flacos, tienen mucha citis, pero tienen buena síntesis, no se ponen ictéricos, nunca hacen, no tienen RIN alto, entonces tienen MEL muy bajos, o sea que esto es relativo y por eso pedimos las vías de excepción, ¿sí? Entonces, una vez que mi paciente está y le toca el trasplante, el INCUCAI llama a los cirujanos nos avisan, vemos que el paciente esté ok, que no tenga fiebre, que nada, lo más probable es que esté en su casa el paciente. Entonces, nosotros los que hacemos la parte clínica del trasplante, vamos al hospital, internamos al paciente, le hacemos laboratorio de electroplaca, los cirujanos van a buscar el órgano a donde se hace la ablación y se trasplanta. Primero se saca el hígado, el paciente queda en una fase anhepática mientras están cosiendo al hígado donante, se hace el implante, se hace la reperfusión, que apenas lo primero que hacen es coser la porta, se cose la vena cava por atrás primero, y después se cose la vena porta. Apenas está cosida la vena porta, se abre el flujo para salir de la fase de isquemia caliente, o sea, el órgano sale de la ablación, entra en una isquemia fría, en una heladera con líquidos que protegen y que son líquidos especiales para mantener un órgano. Cuando se está implantando, entra en una isquemia caliente, se llama, y que es esto de que no está en frío y no tiene circulación. Una vez que se hace la vena porta, se reperfunde el órgano ya cambia de color y empieza a tener circulación,
después se hace la arteria, se reperfunde la arteria, y después se hace la vía biliar por último, ¿sí? Y ahí se termina el trasplante. Hay 2 técnicas para coser la vena cava, pero es más o menos para que tengan una idea de que primero se hace la cava, y después se anastomosan las 3 otras cosas. Se anastomosa en general siempre el término terminal, la vía biliar, la arteria y la vena porta. Después hay tubos y cosas que no vienen al caso, porque en general ya no se usan ni se hacen las 3 anastomosis terminales. Pero existen otros tipos de anastomosis, principalmente biliares. Por ejemplo, justo ayer tuvimos un trasplante de una colangitis esclerosante primaria, y como tienen la vía biliar en general enferma, el cirujano no vio bien la vía biliar y directamente le hizo una hepático-yeyuno anastomosis, porque en general se estenosa en este tipo de enfermedades, se estenosa o tiene alguna, se estenosa la cicatriza, estenosando la vía biliar y terminan en esta cirugía. Así que directamente quedó con un hepático-yeyuno. Entonces se saca el hígado cirrótico, se implanta un hígado normal, todo eso que lo ven es todo cicatrización con electrobisturí, y así de bonito queda. Cuando funciona el hígado, que apenas lo reperfunden, es muy rápido la respuesta del órgano. Cuando funciona bien, el paciente sale estable, empieza a manchar de bili, hasta que cosen la vía biliar, empieza a servir el hígado ahí en el mismo quirófano, y les mancha el campo con algo de bilis, tiene buen ritmo diurético el paciente, tiene buenos gases arteriales. Eso ya en el quirófano ya van viendo que el hígado funciona bien, es todo muy rápido, es muy interesante. Y en el post-trasplante lo mismo. El paciente que se despierta, hígado que funciona. Si no funciona el hígado, el paciente no se despierta, no orina, tiene hipotermia, requiere muchas drogas, o sea que cuando todo está estable, el hígado se funciona bien. Después puede tener algunas complicaciones, pero el hígado funciona. Es espectacular el cambio de cómo los hígados arrancan tan rápido. Esta es la herida quirúrgica, se llama en Mercedes-Benz la incisión. Se dejan 2 drenajes, en general tienen que ser serohemáticos como los de la izquierda, pero nos sirven para ver si hay un sangrado, porque obviamente todo lo que se cose se puede abrir, entonces puede haber sangrado por los drenajes, y también puede haber un leak biliar, o sea que se filtre bilis por la anastomosis biliar, y también lo vemos por los drenajes, así que estos quedan en los primeros días, se van sin drenaje los pacientes, a la semana, 10 días, pero bueno, nos ayudan mucho para esto. Mucha inmunosupresión, que también, todo esto es a modo informativo para que tengan una idea de lo que es el trasplante, pero no necesitan saber esto. Y en definitiva, yo lo que muchas veces le digo a los pacientes es que es cambiar una enfermedad por otra. El trasplante trae nuevas enfermedades que no existían antes, pero con una sobrevida y una calidad de vida mejor. Entonces los pacientes pueden tener rechazos, pueden tener más infecciones, tumores, enfermedades metabólicas por la medicación, muchos tienen diabetes, hipertensión y demás, y también pueden volver las enfermedades de base. La hepatitis C vuelve en el 100%, pero ya con los antivirales de acción directa no es un problema la hepatitis C, y enfermedades autoinmunes u otras pueden volver. O sea que además puede estar la misma enfermedad en el injerto, pero obviamente se controla diferente, se biopsian antes y se previenen las complicaciones. Pero es cambiar una enfermedad por otra, de mucha medicación, de muchos controles y demás. Y con el tiempo los pacientes terminan teniendo muchas más complicaciones cardiovasculares y neoplasias que otra cosa. O sea que hagan lo que hagan a futuro, se van a empezar a cruzar con más trasplantados. Entonces, en conclusión de todo esto, el trasplante crece cada vez más y va a ser parte de esto en todas las especialidades. Hagan imágenes, hagan clínica, hagan urología, lo que sea, van a llegar pacientes trasplantados y tienen que saber que no pasa nada y que se pueden comunicar con los centros, pero que son pacientes por ahí más simples en cuanto a que los órganos les funcionan bien. Es más difícil un cirrótico que un trasplantado realmente, pero bueno, por ahí da un poco de impresión que estén trasplantados. Nos pasa en general en la práctica diaria esto. No solo la cirrosis tiene indicación de trasplante, que es algo que por ahí uno siempre piensa en cirrosis, en alcohol y qué sé yo, y en realidad son muchas más las causas que pueden necesitar trasplante. Siempre consulten, si alguna vez tienen un paciente cirrótico que tienen dudas, contáctense con un centro de trasplante, que en general va a haber alguien que les pueda responder y que pueda orientar un poco de qué va la necesidad.
conciencia sobre la donación, a pesar de la ley Justina, la realidad es que no se puede ser tan rígido y es una situación difícil, y si hay una familia muy problemática no vas a cumplir la ley porque no es tan fácil. Entonces tratar de trabajar sobre la conciencia de la donación es importante, y bueno, y siempre todo esto es importante hacer, porque lo más importante para los que hacemos trasplantes es evitar la muerte en lista, y eso tiene que ver con derivar a tiempo, las primeras evidencias de mala evolución, contactarse, derivar. Después, en el centro de trasplante, uno cuando tiene la indicación lo va a poner en lista y se va a trasplantar cuando tenga la oportunidad. Pero son cosas diferentes, derivar, listar y trasplantar. Entonces siempre derivar ante la primera evolución de mala evolución, o por lo menos contactarse con un centro de trasplante. Y eso es todo. ¿Sobrevivieron, chicos? Sí, yo tenía una pregunta. Lo de la cirrosis sería más que todo para adultos, una indicación de trasplante hepático adulto. Esta clase es todo de adultos. Yo no hago pediátrico. Los pediátricos suelen tener atresia en la vía biliar, esa es una de las indicaciones frecuentes de los niños, por ejemplo, malformaciones o cosas así, pero también no, de pediatría, de trasplante es otro mundo. Y en general en la pediatría se hace donante vivo, de padres a hijos, porque como es muy chiquitito el pedacito de hígado que necesitan los niños, el donante vivo en pediatría es lo más frecuente. A diferencia del adulto, que necesitas medio hígado por lo menos, y nada, es una cirugía mucho más riesgosa en un adulto sano. Es mejor la sobrevida en niños, porque ahí decía a lo último que a 3 años tienen complicaciones cardiovasculares y de neoplasia. No, eso es a 3 años del trasplante del adulto. Claro, en el niño. 3 años de edad. En el niño en general tienen muy buena evolución también. Hay chicos que los niños suelen terminar siendo retrasplantados en la adolescencia o en la adultez joven, porque o sea, trasplantate un chico a los 2 años, en general a los 17, 18, 20, nosotros vemos pacientes que se han tenido que retrasplantar porque han sido trasplantados de chicos, y un injerto te puede durar 15, 20 años, y además tenés el periodo de la adolescencia, donde en general terminan dejando la inmunosupresión, y hay toda una crisis existencial, perdón chicos, los ruidos, tiene una crisis existencial en la adolescencia, y hace que a veces dejen la medicación, hagan rechazos crónicos en esa época, o a veces en la adultez terminan teniendo un doble trasplante porque hacen fallo renal por toda la inmunosupresión y su evolución, porque son nefrotóxicas las drogas que usamos en muchos casos. Entonces en general terminan siendo retrasplantados por necesidad. Todos los pacientes que trasplantan jóvenes tienen chance de retrasplantarse con suerte a los 20 años, pero bueno, más que eso, en general 20, 25 años no he visto hígado. Después empiezan a fallar, hacen rechazos, hacen ductopenia, se desaparecen los conductos biliares por rechazos crónicos, o vuelven a tener cirrosis según la enfermedad que tengan de base, o alcohol, o lo que sea. Sí, gracias. Doctora, ¿y los donantes vivos que quedan con una porción de su hígado también pueden llegar a desarrollar algún daño biliar en la vía biliar? No, porque se protege, o sea, se les deja lo más importante. Si alguien va a tener daño, va a ser el otro, porque se usa la izquierda o la derecha, nada más. O sea, vos tenés el común, el hepático derecho izquierdo, y vos vas a usar solo por ejemplo, si haces una hepatectomía derecha, el derecho, y a ese derecho lo vas a unir con el colédoco del receptor, pero al donante, a la persona joven que donó, va a el principal. O sea, no necesite medicación, no necesite nuevas cirugías, no tenga ningún problema. El objetivo principal es que el donante tenga una vida normal. Y el receptor sí va a tener más tendencia a tener problemas por eso. ¿Se vuelve a regenerar? ¿Puede ser el segmento o de un segmento pequeño? No completamente, pero sí hay hipertrofia, se regenera el hígado. No demasiado, pero si te queda un hígado chiquitito, con el tiempo va a tener un hígado un poco más grande. Se hipertrofia un poco y compensa. Sí. Okay.
Bueno, se entendió más o menos, les gustó. Les mando Sí, después, sí, si sí, quieren, fue- por mail, no sé si les están mandando las clases, si les sirve. Sí. Muchas veces me las fueron pidiendo. Sí, sí, les Em, mandan por mail. Ahí Doctora, se lo anotamos en el chat. ¿Cómo? Ah, dale, así le saco una fotito y se las mando. Dime, ¿qué me dijo? sí, una pregunta, igual Sí, no es tan de esta clase, pero el child es de cirrosis, ¿o sí. no? El No es de child, años la teta. no, el child es de cirrosis. Lo que hace es mejor el MEL porque es numérico del 6, perdón, que es el mínimo, al 40, 50, lo que sea. El child es un buen score pronóstico, pero solo agrupa en 3 grupos, A, B, C, que es como leve, moderado y severo, y tiene parámetros de síntesis, son 5 cosas que usa, y usa citiencefalopatía, que son más sugestivas, digamos. Para mí es moderada, para otros es leve, le pongo moderada, pero en realidad no es tan moderada, o sea, tiene 2 parámetros que son, bueno, no sé la palabra, bueno, subjetivo digo, pero o sea, dependen de mi opinión, y después tiene 3 parámetros de laboratorio. Y es bueno para saber, porque muchas veces en la hepatología usamos mucho el child para saber si le tengo que poner antibióticos, si hago screening, si hago profilaxis de alguna complicación, si tiene child C, lo voy a mirar más que si tiene child A, pero lo usamos para eso. Pero como que un paciente de muchos MEL diferentes va a entrar en el mismo child. O sea, puede tener en el child C un paciente que tiene un MEL de 15 y un MEL de 35. Entonces, es un buen score pronóstico para ciertas cosas clínicas, pero el MEL es mejor para muchas otras cosas, más que nada prediciendo muerte a los 3 meses, que es para lo que se usa. Ah, No sé si te respondí la pregunta, pero sí es decir cirrosis nada más. sí, ok. Gracias. Bueno, yo voy a sacar lo del mail, así después les mando. Ahí está. Bueno, después les mando la clase entonces. Buenísimo. ¿Parece? Bueno, Sí. muchas gracias. Buenísimo, Gracias. 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 Buen fin de Gracias. semana. Gracias. Gracias.